Originalmente, cuando la reforma estaba por implementarse, ¿verdad?, estaba en desarrollo, todavía en discusión, se comentó mucho que uno de los objetivos de la reforma era liberar a un segmento importante de contribuyentes de su obligación de presentar su declaración, y que igualmente muchos de ellos ya no iban a presentar sus declaraciones y tampoco se les iban a hacer efectivas las devoluciones. Quizás aquí hay que distinguir como dos segmentos de contribuyentes. Uno, los que tienen ingresos hasta 9.100, que ellos tienen derecho a una deducción fija de $1.600, ¿verdad? Ellos ya no tienen que comprobar nada. Ellos no tienen obligación legal de comprobar ningún gasto, sino que la ley ya les concede el derecho de poderse deducir esos $1.600 sin comprobación alguna. Ahora, está el otro segmento de contribuyentes, que son aquellos que tienen ingresos superiores a $9.100 al año. Estas personas, si quieren deducir gastos, tienen obligación de comprobarlos. Los gastos a los que normalmente tienen derecho los asalariados, que tienen salarios superiores a $9.100 anuales, son $800 de gastos médicos, $800 de gastos por escolaridad, y tienen también derecho a deducciones de $226 de seguro social y algunas donaciones que puedan haber efectuado. De manera que estas personas que tienen derecho a estos gastos sí van a tener obligación de comprobar esos gastos que puedan reclamar en su declaración. Pero ahí entramos también en otro punto importante de la reforma, que la reforma también liberó de la obligación de presentar declaración a aquellas personas que tuvieran ingresos hasta $60.000 al año. Esto implica que una persona que tiene un salario mensual de $5.000 encajaría perfectamente, digamos, en este supuesto que da la ley. Entonces, ¿qué sucede si esta persona tiene salario menor de $60.000? La ley lo libera de declarar, ¿verdad? Pero lo libera bajo una condición, y la condición es que siempre que el impuesto que le ha sido retenido por su agente de retención, que en este caso es el patrono quien le paga su salario, sea equivalente al impuesto que a él le correspondería pagar cuando elabora su declaración anual de impuestos sobre la renta. En ese caso él está liberado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en ese caso no habría posibilidad de obtener una devolución, porque el impuesto pagado es exactamente el impuesto, a lo que ya le retuvieron. Y aquí quizás es importante tener presente que las tablas de retención, que constituyen, digamos, la base sobre la cual el patrono retiene, es un decreto ejecutivo, ¿verdad? Que no es una reforma que está contenida expresamente en la Ley de Impuestos sobre la Renta, sino que es un decreto presidencial, ¿verdad?, que el presidente lo ha emitido, y donde se establecen cuáles son las retenciones aplicables si un trabajador le pagan mensualmente, si le pagan quincenalmente o si le pagan semanalmente. En estas tablas ya se encuentra comprendido la posibilidad de las deducciones que puede tener un trabajador. Lo que implica eso es que si a un trabajador le retienen conforme a esa tabla y su impuesto es equivalente, él estaría, aunque incluyera deducciones en su declaración, estaría prácticamente sin generar un derecho a devolución en su declaración, ¿verdad? Sin embargo, si esto no fuera así, porque en la práctica cuando ya uno aplica las tablas, no sale precisamente equivalente en todos los casos del impuesto, allí lo que sucedería es que si una persona ha ganado menos de $60.000 al año y su impuesto no es equivalente, puede incorporar deducciones comprobables y puede tener derecho a devolución. O sea, eso implica que estas personas no han perdido el derecho a la devolución, ¿verdad?, sino que pueden tener derecho a la devolución, aunque en un momento dado pueden también quedar liberadas de la obligación de declarar. Licenciado Benítez, y con este decreto presidencial, que no es reglamento, entiendo, todavía no encajo dentro de nuestras leyes, ¿qué tipo de normativa es esta? ¿No se está creando más derechos y obligaciones para nuestros ciudadanos, que no debería de contener justamente ninguna normativa que no sea la Constitución y las leyes secundarias? Pues la verdad que no. Fíjese que el mismo decreto, ¿verdad?, la misma reforma le establece la facultad al presidente de la República para que, en base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el que establece los tramos
de retención que debe de aplicarse a las personas naturales, se emitan las tablas de retención, ¿verdad? Para que los pagadores de las empresas, de acuerdo a los niveles salariales que tienen las personas, puedan efectuar las retenciones y haciendo las consideraciones que ya antes explicó el licenciado Barahona. A nuestro juicio, pues, eso no tiene ningún problema de legalidad, porque el presidente, pues, ha sido previamente facultado ya por la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, para que pueda emitirse ese decreto ejecutivo, que lo que viene a hacer es reglamentar o regular. Pero es una delegación de facultades legislativas, ¿no? Bueno, ya el artículo 37 establece en realidad los tramos. Lo que hace este decreto ejecutivo es como darle forma o establecer ya los parámetros, ¿verdad? Dependiendo de que si es un salario semanal, si es un salario quincenal o si es un salario mensual, ¿verdad? Para que sea equitativa, pues, la retención conforme a las tablas. ¿Cómo hacen justamente los asalariados, los trabajadores, para saber cuál criterio de retención ha tenido, digamos, el patrono, o si pueden ir conociendo, no sé cómo llamarlo, estados de cuenta probablemente, o en junio o en diciembre, como usted mencionaba, que hacen un recálculo? ¿Cómo podemos hacer, digamos, los asalariados para conocer eso? Bueno, de por sí ya con las tablas de retención, con este decreto ejecutivo, pues uno se ubica, dependiendo del nivel salarial que uno tenga, se ubica en el porcentaje, en el tramo que le corresponde, pues, y ahí uno hace el cálculo de cuál debe ser el impuesto retenido que debe de aplicarse mensualmente. Ahora, el tema del recálculo que establece esta reforma, eso es algo que por primera vez se va a hacer en el 2012. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta obligación de los agentes de retención y quiénes son los agentes de retención? Los agentes de retención son los pagadores, ¿verdad? Son los patronos, son los que están obligados por ley a aplicar la retención del impuesto sobre la renta mensual, a retenérsela del salario al empleado y a enterarla al fisco en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, ¿verdad? Hoy hay una variable que antes no existía. Antes el agente de retención hacía la retención mensual de enero a diciembre y en el siguiente año, en enero, lo que hacía es un resumen, hacía su informe de retención y le daba una constancia al trabajador para que se pudiera elaborar la declaración de impuestos sobre la renta conforme a los ingresos que se había tenido y a la retención del impuesto que se le había hecho. Hoy básicamente lo que está obligando es que en el mes de julio se haga un recálculo de los ingresos de enero a junio, ¿verdad? Se hace el recálculo, se establece el impuesto que debería de pagar esta persona de acuerdo al nivel de ingresos y en lo que va del año. En lo que va en los primeros 6 meses, ¿verdad? Y se hace el pago efectivo. Luego en diciembre se vuelve a hacer otro recálculo y se suma de enero a diciembre los ingresos y se establece el impuesto que debería de pagar esta persona conforme los ingresos que haya tenido en todo el año. El objetivo básico es que esta persona al final no tenga que presentar una declaración de impuestos de la renta. O sea, el objetivo básicamente del fisco es que las personas naturales no tengan que estar presentando una declaración, ya sea para estar pidiendo una devolución o estar pagando un impuesto complementario, sino que de forma anticipada se lo están prácticamente cobrando a través de los recálculos que se van a hacer en junio y en diciembre. Liquidándose automáticamente. Es correcto. Licenciado Barahona, a estas obligaciones nuevas que tienen los agentes de retención, también hay obligaciones que la ley establece a los sujetos de retención. ¿Nos podría explicar o ampliar, bueno, quiénes son los sujetos de retención en primer lugar, ¿verdad? Y cuáles son estas nuevas obligaciones que tenemos que cumplir? Correcto. Sí, tal vez solo acotar con relación al punto anterior que efectivamente, antes de responder a su pregunta, el recálculo es, digamos, prácticamente es un cálculo acumulado de las retenciones. Eso es lo que básicamente constituye, ¿verdad? Es un cálculo acumulado de retenciones que en un momento dado sí es importante que los trabajadores lo conozcan, porque el efecto económico que se produce con estos recálculos de junio a diciembre es importante, porque ahí ya no solo suma los salarios, sino que también suma los bonos, las vacaciones y los aguinaldos.
Entonces, lo que implica eso es que en junio y diciembre, que son meses en los cuales muchas veces se han acumulado este tipo de remuneraciones extraordinarias, se genera un impacto y un efecto económico superior al que pudiera presentarse en un mes normal. Eso significa que los trabajadores en junio y diciembre van a tener una retención superior a la que normalmente se les hace cada mes, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, ya abordando concretamente su pregunta, pues los sujetos de retención también, de acuerdo a esta reforma legal, se les imponen ciertas obligaciones que anteriormente no las tenían, ¿verdad? Los sujetos de retención somos todas las personas a quienes nos aplican una retención, ¿verdad? A quienes somos los trabajadores, a quienes los patronos nos aplican la retención. Esos son los sujetos de retención. Entonces, ¿qué obligaciones trae la nueva reforma para los trabajadores, ¿verdad? En este caso, una de las principales obligaciones es que los trabajadores que tengan más de un empleo tienen la obligación de reportar a su patrono cuáles son o los montos que recibe, quiénes son sus otros empleadores o patronos y cuáles son los montos de rentas que reciben de esos otros empleados. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que el trabajador informe esto? Precisamente el propósito es que los trabajadores, sobre el salario que sea mayor, se les van a aplicar las tablas de retención de impuestos sobre la renta. Y sobre el salario que sea menor, se le va a aplicar una retención del 10%. O sea que sí existe una relevancia en cuanto a que el trabajador pueda informar a su patrono. En ambos se les va a retener. En ambos se les va a retener, con la diferencia que donde tenga el mayor salario, el patrono le va a retener sobre la tabla de retención. Y donde tenga el menor salario, le van a retener el 10%. Entonces, esa es una de las obligaciones que tienen los trabajadores. Otra obligación que tienen los trabajadores es la de exigir, cuando ellos han quedado cesantes en un trabajo, de exigir a su patrono anterior que le entregue la constancia de retención que corresponde al periodo que trabajó con este patrono. Eso significa que si una persona trabajó de enero a abril del año 2012 con un patrono y a partir de mayo empieza a trabajar con otro, él tiene la obligación de solicitar al patrono que tuvo de enero a abril que le proporcione una constancia de retención donde se detallen los montos que el patrono le pagó y los montos que le retuvo. ¿Por qué también es importante que el trabajador Pero eso ya no existía, y uno siempre cuando se cambiaba de trabajo tenía que pedir esa carta de retención para efectos de declarar el siguiente año? Sí, con la diferencia que normalmente la carta de retención era útil para poder ser utilizada para presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta. Ajá. Esa es la diferencia. En cambio ahora la ley busca utilizarla antes de que llegue esa ocasión de presentar o de hacer su declaración. Porque como estábamos hablando anteriormente, existe la obligación de hacer recálculos en el mes de junio. Entonces, cuando un trabajador ha estado con un patrono de enero a abril y va a estar con otro de mayo a junio, este segundo patrono es el que va a tener la obligación de hacer el recálculo de sus retenciones. Y para hacer el recálculo, le va a tener que tomar en cuenta o descontarle las retenciones. La información del patrono anterior. Las anterior. retenciones que le hizo el patrono anterior. Entonces, por eso también para el trabajador es importante reportarlas, porque en la medida que él reporte las retenciones que tenía anteriormente, la retención que le va a aplicar el nuevo patrono en el mes de junio va a ser menor, ¿verdad? Porque va a poder descontar las retenciones anteriores. Esa es otra de las obligaciones que tienen los trabajadores. Ahora, aquí también hay un tema relevante, ¿verdad? Porque los trabajadores, de acuerdo a la ley, si incumplen con estas obligaciones, pueden ser incluso multados, ¿verdad? La ley establece una multa de 2 salarios mínimos si el trabajador no informa a su nuevo patrono que tuvo los salarios que tuvo anteriormente y si no informa también a su patrono que tiene más de 2 trabajos. Pero 2 trabajos significa que está en planilla en 2 lugares distintos, con 2 patronos distintos. No estamos hablando de personas con rentas diversas. No estamos hablando de personas con rentas diversas, sino que son personas que pueden estar trabajando a medio tiempo en una empresa y a medio tiempo en otra. Perfecto. Cuando regresemos, continuaremos justamente hablando de en qué consiste el impuesto del 5% sobre las utilidades o dividendos de los accionistas. No nos cambie.